la doctora Cecilia Nogués nos va a dar una plática. La doctora Nogués es investigadora titular C en el Instituto de Física de la UNAM, investigadora nacional nivel 3 y PRI-DD. Es reconocida como una de las científicas líderes en el estudio teórico de la materia condensada, en particular de las propiedades ópticas de la materia a escala nanométrica. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de la forma, tamaño, medio ambiente, composición e interacción de nanopartículas, nanotubos y superficies con el fin de entender y predecir sus propiedades electrónicas, ópticas, entre otras propiedades físicas y químicas, combinando teorías de primeros principios semiempíricos y de la electrodinámica, así como desarrollando e implementando nuevos métodos computacionales para este fin. Ha publicado artículos originales en revistas de alto impacto, tales como el Nature Nanotechnology, Physical Review Letters, Chemical Society Review, ASC Nano, Nanoscale, entre otras, lo que le ha merecido 5 portadas en revistas y ha recibido más de 4,000 citas. La doctora, además, me parece importante mencionarlo, hizo tanto la carrera de física, la maestría en ciencias también en física y el doctorado también en física aquí en la UNAM. Entonces le damos la palabra. Ella hoy nos va a presentar modelando la respuesta a la luz de nanomateriales. Ya, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación a estar aquí. Y bueno, les voy a platicar un poco cómo modelamos la respuesta a la luz de los nanomateriales. Y bueno, pues voy a empezar un poquito de qué son los nanos, ¿no? Para situarnos. Y bueno, nano es un prefijo, ¿no? Que significa muy pequeño, de ahí viene la palabra enano, un ser humano muy pequeño. Y en ciencia, pues todos sabemos que es la 1.000.000.000ésima parte de algo, ¿no? Es un prefijo, a final de cuentas. Entonces, en un nanómetro, pues es la 1.000.000.000ésima parte de un metro. Y un ejercicio que les digo siempre, porque luego, si va uno con astrónomos no nos entienden, pero si toma uno un metro y lo parte en 10 partes iguales y se queda con un pedazo, pues es un decímetro. Si volvemos a partir el decímetro en 10 partes iguales, pues nos queda un pedazo, es un centímetro. Hacemos lo mismo, nos vamos al milímetro, y para llegar a los nanómetros tendremos que hacer ese ejercicio 9 veces, o sea, para darnos una idea, ¿no? Pero a partir del milímetro, como que decimos, bueno, pues, ¿cómo voy a partir el milímetro en 10 partes iguales? ¿Cómo lo voy a sujetar? ¿Cómo lo voy a observar? Etcétera. Entonces requiere de cierta tecnología, y obviamente cuando vamos a escalas más pequeñas cada vez vamos a necesitar mucho más herramientas para manipularlas, para observarlas, etcétera. Ahora bien, no son tan nuevos las nanopartículas. En los vitrales de la Edad Media y del Renacimiento, ¿no? La gente, los artesanos sabían que, por ejemplo, en los vidrios disolvían ciertas sales de plata, de oro, calentaban, y ellos esperaban hasta cierto momento que les da un color determinado, generalmente entre rojos, verdes, amarillos, y lo que sucede es que esos colores vienen de que se hacía una reacción en donde estas sales liberaban, por ejemplo, los átomos metálicos. Los átomos se acumulaban y formaban nanopartículas. Entonces estos vitrales están hechos de nanopartículas, y claro, no lo sabían, ahora ya lo sabemos, y esa es una interacción de la luz con la materia a escala nanométrica, ¿no? Porque en el momento en que atraviesa la luz, vemos lo que se transmite de luz, pues vemos esos colores que están ahí. Y voy a hablar un poquito del porqué. Entonces, bueno, para darnos una idea nuevamente de la escala, pues es supongamos que tenemos como un metro y nos fijamos nuevamente en la décima parte
de esta persona, de este sujeto, ¿no? Sería la mano, y bueno, pues vemos la palma de la mano, ¿no? Y al decímetro, y del decímetro pues nos vamos al centímetro, vamos a seguir amplificando cada vez 10 veces, 10 veces, 10 veces, llegamos al milímetro, como decíamos, a la décima de milímetro, y por ejemplo cuando llegamos a las 10 micras, este es el tamaño, esa es una imagen como de los glóbulos blancos, o eso me dijeron, ¿no? Porque yo no la tomé, ¿no? Pero bueno, esta es más o menos el tamaño de los glóbulos blancos. Y bueno, si seguimos amplificando, llegamos a las micras, y en las décimas de micra ya empezamos a ver un poco de la estructura del ADN, al menos empezamos a ver la hélice, la cual pues se vuelve mucho más fácil de observar aquí, y finalmente pues si uno ve de qué está compuesta, pues uno ve todas estas aminoácidos que componen, ¿no? el ADN, ¿no? Bueno, entonces eso es más o menos la escala de los nanómetros, para darnos una idea de dónde estamos. Porque muchas veces nos dicen que es la milésima parte de un cabello, pero bueno, pues tampoco se nota mucho. Ahora, ¿es la nanociencia una moda? Eso es una pregunta, ¿no?, que nos podemos hacer, y yo pensaría que no. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo la física del estado sólido, aquella que viene con la materia, pues empezó a hacer la electrónica, ¿no? A partir de Bardeen y el descubrimiento del transistor, etcétera, pues empezó a hacer la electrónica, y se empezaron a diseñar materiales con ciertas propiedades, con nuevas propiedades, y cada vez pues se fue haciendo más pequeña a llegar a la microelectrónica, y por supuesto que aquí ya empieza uno a tener efectos cuánticos, los cuales son muy interesantes. Por ejemplo, algo que tenemos todos, o casi todos, son estos celulares que ahora, o una memoria, ¿no?, que realmente utilizan sistemas a escala nanométrica en donde pueden almacenar muchísima información, ¿no?, a partir de ciertos fenómenos que se dan a esa escala. La biología también ha tenido una cierta evolución en ese sentido, me voy a atrever porque yo no sé nada de biología. Pero bueno, tenemos la biología celular, acuérdense que decíamos que los glóbulos blancos son del orden de 10 micras, ¿no?, etcétera, las células, y después a la biología molecular y el diseño funcional de todo esto. Y por otro lado, pues la química, empezó con química de polímeros, sistemas muy grandotes, macromoléculas, etcétera, y cada vez se vuelve más compleja, y todo más o menos converge a la misma escala. Entonces no es una moda, es una tendencia que tenemos ya desde hace muchos años. La diferencia es que ahora sí tenemos las herramientas para medirlas, observarlas, manipular, etcétera, todos estos objetos nanométricos. Creo yo que esa es realmente la gran diferencia. Ahora bien, lo que se esperaría en el futuro es que se usen, ¿no?, todas estas leyes físicas, principios biológicos y propiedades químicas para crear cada vez sistemas mucho más complejos, con mayor funcionalidad, etcétera, ¿sí? Y van a tener mayores repercusiones, ¿sí? Okay, bueno. Si tienen dudas, preguntas, no duden en levantar la mano. Ahora, por otro lado, pues la luz sabemos que son ondas electromagnéticas, ¿no? Las ondas electromagnéticas pues siempre las interpretamos, ¿no?, como ondas electromagnéticas, porque también está la interpretación del fotón, que son partículas. Entonces vamos a decir que es una interpretación que les damos, ¿no?, como ondas electromagnéticas a la luz, pero podrían ser fotones. En fin, el punto es que estas ondas electromagnéticas pues se definen siempre por una cierta longitud de onda, ¿no?, la distancia entre dos crestas o dos valles, como quieran ustedes, y la frecuencia, ¿no?, y están ligadas. Entonces, la luz pues está relacionada con este espectro que está definido entre 400 nanómetros de longitud de onda aproximadamente y 700 nanómetros, ¿sí? Y bueno, pues eso nos da idea de que posiblemente la luz, cuya longitud de onda es nanométrica,
pues tenga alguna interacción particular con la materia a esa misma escala, a la escala nanométrica, ¿sí? Entonces, bueno, es por eso importante ver este tipo de cosas. En fin, dada una frecuencia de la onda, pues las ondas electromagnéticas pues tienen una cierta energía. Le puede uno asociar una energía y ahí empieza un poco el fotón, ¿no? De alguna forma, porque aquí ya cuanticé esas ondas, entonces ya empiezo a hablar de fotones, entonces mezclo cosas, pero bueno, ustedes no se preocupen. Y por ejemplo, la energía asociada a la luz visible, que va desde el violeta hasta el rojo, pues es más o menos, va en un rango de aproximadamente, creo que no lo puse aquí, pero es del orden de 1.5 electronvolts, ¿sí? Que es las unidades de energía que vamos a considerar. Los electronvolts son los volts multiplicados por la carga del electrón, electronvolt, y alrededor de 3.5 electronvolts, ¿sí? Entonces, obviamente, vamos a tener que tener efectos asociados con esas energías en las nanopartículas o en los sistemas que estemos viendo para poder interactuar con la luz, para poderlos interrogar con la luz de alguna forma. Entonces, bueno, eso es más o menos un poco de las bases. Y bueno, ¿qué pasa cuando interactúa la luz con los átomos, por ejemplo? Entonces, bueno, sabemos según el modelo atómico de Bohr, por ejemplo, ¿no? Que se pone en órbita, pues que tenemos aquí, por ejemplo, el núcleo y aquí tenemos un electrón y vamos teniendo niveles discretos. La mecánica cuántica nos dice que no sabemos exactamente en el espacio donde está, pero la energía más o menos sí sabemos concretamente cuál es y está cuantizada, no puede tener energías entre este y este nivel, sino ese o el otro, ¿sí? El electrón. Y entonces, bueno, estos son las energías asociadas a estos niveles, ¿no? Del átomo, es un átomo de hidrógeno. Entonces, cuando hacemos incidir luz, ¿sí? Sobre el átomo, pues lo que puede suceder es que si la energía es la adecuada, el fotón, la energía del fotón o la energía de la luz es la adecuada, pues puede absorberla el electrón que está aquí y transitar a un estado excitado, ¿sí? Y entonces absorbemos luz de alguna forma. Y la luz que absorbemos tiene que ser igual a la diferencia entre el nivel 2 al que lo excitamos menos la energía del primer nivel, ¿ok? Hasta ahorita no he dicho nada que muchos no sepan, pero bueno, esto nos va a sentar un poquito las bases. Entonces, bueno, esas son las transiciones que llamamos electrónicas y, por ejemplo, bueno, pues si tenemos la luz con cierta energía, ¿no? Que puede ser luz blanca y entonces trae todos los colores del espectro, ¿no? Del arco iris, ¿no? Todos los que están aquí. Tenemos, por ejemplo, un gas de hidrógeno o un gas de algún otro material y vemos pues que absorbe estas líneas negras, pues fue lo que absorbió de energía, lo que no dejó pasar. ¿Por qué? Pues porque se excitaron, se hicieron esas transiciones de los electrones de los niveles base a otros niveles excitados, ¿no? Y esto es lo que veríamos en un espectro de absorción. Entonces, bueno, pues absorben luz, el electrón sube de nivel de energía y también pues eventualmente puede decaer el electrón y emite luz, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces también podríamos ver la emisión de luz. Y estos espectros, en función, por ejemplo, de la longitud de onda, cada uno de estos colores, pues decíamos que tiene diferentes longitudes de onda, pues se van a caracterizar como por picos, ¿no? Si yo comparo la luz incidente menos la luz transmitida, ¿sí? Voy a ver que pues me faltan estos, y entonces estos picos son los que absorben luz, y voy a ver que son picos muy bien definidos, ¿no? En longitudes de onda, y bastante delgados. Y eso sucede con los átomos. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las moléculas? ¿Sí? Por ejemplo, pues si tenemos átomos, dos átomos de hidrógeno, y los juntamos tal que hacemos una molécula, tenemos un enlace y hacemos una molécula de hidrógeno, ¿sí?
pues estos dos niveles que tenía el átomo de hidrógeno, los niveles del estado base donde estaba el electrón, ¿sí? Pues ahora en la molécula resulta que se forman dos niveles que pertenecen a la molécula, ya no a los átomos de hidrógeno. Y por ejemplo tenemos un nivel que se llama de enlace, que tiene una energía menor a que si el átomo estuviera solito. Entonces, por ejemplo, siempre encuentra uno más fácil hidrógeno molecular que atómico, ¿sí? Es muy difícil tener atómico, y un estado de antienlace, y aquí se encuentran los electrones, ¿sí? Entonces ahora, si ustedes se fijan, estos niveles de energía, el que sigue está mucho más arriba, ¿sí? Y ahora si yo quiero excitar la molécula, pues tendría yo que ver la diferencia entre estas dos energías. Entonces tendría yo que excitar con una luz, ¿sí? Con una frecuencia tal que sea igual a la diferencia de los dos niveles de la molécula, energéticos de la molécula, ¿okay? Y bueno, pues la energía necesaria, por ejemplo, para excitar electrones o hacer transiciones electrónicas en una molécula es menor que la que yo tendría en el átomo. Ahora, pues si tengo toda una serie de átomos de hidrógeno, ¿sí? Pues en lugar de esto, pues voy a tener varios niveles discretos aquí y otros acá, ¿sí? Y finalmente, pues cuando yo formo un cristal, ¿sí? Que es un arreglo ordenado de átomos y lo podemos considerar infinito, porque tenemos 10 a la 23 átomos por centímetro cúbico, o sea, miles de millones, ¿sí? Átomos por centímetro cúbico. Pues resulta que ahora se forman como bandas continuas, en donde tengo electrones, o tengo estados donde no hay electrones, pero que los pueden accesar, pueden transitar los electrones, ¿no? Ahí puedo tener transiciones electrónicas. Entonces voy a tener estas bandas, y esto de aquí pues se le llama banda prohibida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las moléculas, pues como ahora tengo varios estados en lugar de dos, cuando tengo moléculas más allá de dos átomos, de las diatómicas, pues tengo muchos estados, y entonces puedo tener todas estas rayas de transiciones en la absorción, mientras que, por ejemplo, en los cristales voy a tener bandas, porque ahora son como continuos, ¿sí? De energía que tenía yo, ¿sí? ¿Sí? Estos que están aquí. Entonces, sí podemos ver a partir de estos espectros de absorción, si estamos hablando de moléculas, de electrones, etcétera. Digo, de cristales y demás. Bueno. Ahora, lo interesante aquí es que cuando hablo de un cristal, pues estoy hablando de algo macroscópico, de algo de lo que estamos acostumbrados. Aquí estamos hablando de moléculas, pero y por ejemplo aquí en la parte de moléculas y de átomos, etcétera, pues siempre tenemos que usar aproximaciones cuánticas o teorías cuánticas, y pues tenemos que formar un hamiltoniano y resolver la ecuación de Schrödinger. Eso es lo que nos dice. En este caso podemos también usar las teorías cuánticas, pero como ya es un continuo, podemos usar modelos del continuo, como por ejemplo a un cierto material asignarle una función dieléctrica que depende de la frecuencia, ¿ok? Y en ese caso podemos entonces utilizar las ecuaciones de Maxwell para saber la respuesta a la luz de los materiales. El punto aquí es que las nanopartículas pues, se encuentran como entre los dos, ¿sí? Tenemos estos sistemas que parecen cristalinos, pero si ustedes se fijan aquí hay como ciertas fallas en el sistema, ¿sí? Y entonces a veces puedo usar estas teorías del continuo, pero hay veces que a fuerzas tengo que utilizar las teorías cuánticas, ¿sí? Entonces es un problema ahí de escalas, ¿no? En cierta forma, y que se tiene que resolver. Y hasta ahora no hemos podido empatar las dos, ¿ok? O usa uno la ecuación de Schrödinger o usa uno las ecuaciones de Maxwell, y uno trata de interpolar, pero no las dos no las hemos podido empatar en este sentido.
Y entonces, bueno, lo que hacemos es ver cuándo nos funciona una, cuándo nos funciona la otra, y hay veces que pues se ven comprometidos los resultados porque no tenemos la parte del medio, ¿no? Digámoslo así, en donde podíamos tener las dos funciones. Entonces déjenme empezar un poquito con lo que se llama la plasmónica, y que se basa, y que la vamos a basar en la teoría de la electrodinámica clásica. Entonces denme un... Muy bien. Entonces, la teoría de la electrodinámica clásica, pues está suponiendo que el objeto no está compuesto de esas partículas individuales, ¿no?, que son los electrones y demás, sino que está compuesto de una densidad electrónica que es un continuo, para poder usar las ecuaciones de Maxwell. Yo no sé aquí cuántos físicos hay. ¿Hay físicos? ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, entonces lo que suponemos es que tenemos un número de iones positivos, una densidad positiva de carga, la misma densidad negativa de carga, ¿ok? Entonces el sistema es totalmente neutro, y ponemos un campo electromagnético. Entonces, bueno, no se mueven así, obviamente, sino que nada más se desplazan hacia un lado las cargas negativas, que son mucho más ligeras, son 1000 veces más ligeras que las positivas, y entonces pues esto nos crea una distribución de carga en lo que sería la superficie del sistema, y además de la fuerza que ejerció el campo electromagnético, que puede estar oscilando con cierta frecuencia, que tenemos una fuerza que ejerce sobre las cargas, pues ahora va a haber también una carga restitutiva, porque va a haber una separación entre las cargas positivas y negativas, ¿sí? Y entonces hay una fuerza atractiva de Coulomb. Entonces, como una competencia entre fuerzas, una fuerza que me separa las cargas debido al campo externo, más una fuerza que me trata nuevamente de unir las cargas, porque es atractiva, ¿sí? Entonces, y hay una frecuencia de oscilación del campo, ¿no? Entonces tenemos estas dos fuerzas, que nos da una fuerza total, y dependiendo, por ejemplo, de la forma de la partícula, de esta distribución de carga en la superficie, esto nos da una frecuencia de resonancia a la cual todos los electrones oscilan, ¿sí? Y todos estos entonces absorben la energía de manera coherente, ¿sí? Y entonces esa es una frecuencia que llamamos de resonancia. Entonces un plasmón es cuando todos los electrones entran en resonancia, ¿sí? Y nos da esta frecuencia, que es la competencia entre las dos fuerzas a final de cuentas. Entonces decíamos, pues nos da una cierta distribución de carga, y además esto nos produce un campo electromagnético que ahora se desvanece, es evanescente. Conforme nos alejamos de la partícula, tiende a cero. Fíjense que las ondas electromagnéticas pues viajan, o sea, no se desvanecen, son ondas que se propagan, ¿no? Las ondas de la luz que viene del sol, lo que quieran, por eso las podemos ver afortunadamente, ¿no? Y aquí no, aquí después de una cierta distancia pues se desvanecen y ya no veríamos ese campo electromagnético, ¿ok? Entonces son campos que se llaman evanescentes y están localizados. Entonces les decía yo, bueno, pues tenemos que usar las ecuaciones de Maxwell para resolver esto, y bueno, pues estos modos son modos que le llamamos de superficie a estos plasmones, donde todos los electrones oscilan, y pues tienen ciertas reglas de la polarización, ¿no? Por unidad de volumen en el sistema. Y aquí pues lo importante es saber cuál es la función dieléctrica de las nanopartículas y cómo es la función dieléctrica del medio en donde se encuentran, ¿ok? Entonces con eso y con las ecuaciones de Maxwell en principio podemos resolver el problema. Entonces
el primero que resolvió este problema, no pensando en nanopartículas, sino pues un ejercicio de una esfera de tamaño arbitrario, pero homogénea, o sea, toda, nuevamente es pensar que es un continuo, porque es homogénea, ¿sí? Fue Gustav Mie, y la solución la encontró en 1908. Entonces, el punto es que él encontró que si hay una onda electromagnética incidente, la luz incidente, la partícula puede suceder dos cosas: puede absorber energía porque entra en resonancia, ¿sí?, a través de los plasmones, o puede dispersar energía, ¿sí? Los electrones también se pueden acelerar tal que hay una dispersión de energía y scattering, como le decimos. Y finalmente, bueno, aquí podemos tener un detector y podemos medir cuánto llega al detector, y eso se llama qué tanto hay de la extinción de la luz, ¿no? Qué tanto se extingue de la luz. Y cuando vemos esto, pues en realidad estamos midiendo qué tanto dispersó y qué tanto absorbió. ¿Ok? Bueno, estas son las soluciones, no las vamos a ver ni mucho menos. Lo único que quiero enfatizar es que aún cuando hay una solución analítica, uno tiene que resolverlo numéricamente. Y hay que tener cuidado porque son funciones que oscilan y bla, etcétera. Y entonces aún cuando es una solución analítica, es difícil resolverla. Entonces, por ejemplo, cuando la longitud de onda de la luz incidente es mucho más grande que el tamaño de la partícula, que eso sucede con nanopartículas, pensemos de 4 o 5 nanómetros, y decíamos que la longitud de onda eran como 400, 500 nanómetros, estos son 100 veces más grandes, ¿sí? Pues tenemos esta distribución dipolar de carga, etcétera, nos da una cierta resonancia, este es el coeficiente o la sección transversal de extinción, que nada más tiene que ver para este tamaño de partículas con la parte que se absorbe, y entonces si uno recorre todas las longitudes de onda, ¿no?, o las frecuencias, pues resulta que hay una a la cual resuenan, y ese sería el espectro de absorción de la nanopartícula, ¿ok? Entonces ese es el pico de absorción de la nanopartícula. Ahora, ¿qué pasa con los experimentos? La gente, así como les comentaba los vitrales, pues la gente crea nanopartículas, ¿no?, mediante métodos coloidales, mediante muchísimos métodos físicos, químicos, que sean. Y, por ejemplo, esta es una solución que se ve cuando se transmite la luz, ¿no?, cuando pasa la luz se ve amarilla, ¿sí? Y son nanopartículas de plata, son de aproximadamente 4 nanómetros. Obviamente hay una distribución de tamaños, ¿sí?, pero es pequeña, etcétera. Y cuando, por ejemplo, uno considera que tiene una esfera, como la solución esta de Mie, y uno ve el experimento, pues uno dice, generalmente dice, no, parece que sí, pero en realidad no, ¿no? Si uno ve, pues ni siquiera el alto, ni el ancho, ni la posición del pico son las mismas. Si uno se fija el ancho a la altura media del pico, pues en realidad la del experimento es el doble que la de la teoría, y entonces algo más está sucediendo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues lo que hicimos fue realmente considerar que las nanopartículas tienen formas que en lo general no son esféricas, ¿sí? Y entonces tiene uno que considerar que las nanopartículas en este caso pueden ser icosaedrales o decaedrales, que es lo que generalmente sucede a estos tamaños, ¿sí? Y entonces uno ve ahora sí una mayor concordancia entre la teoría y el experimento, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que sucede es que no hay partículas esféricas. Realmente tener partículas esféricas es muy, muy, muy raro, ¿sí?, o nanopartículas esféricas. Ahora, ¿por qué es más ancho el espectro?, etcétera. Fíjense, cuando resuelve uno una partícula cúbica, ¿sí?, uno encuentra que no solamente tiene una frecuencia de resonancia. Ahora, al menos se observan 6 frecuencias de resonancia. Y esto obedece a que puedo tener al menos 6 distribuciones de carga diferentes en la nanopartícula cuando está sujeta a un campo eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, este es un octavo del cubo, ¿sí? Esto se repetiría y
se pondrían negativos donde hay positivos, ¿no? Necesitamos, no es un cuarto del cubo, 1, 2, 3, no es un octavo. Y entonces vemos que las distribuciones de carga son totalmente distintas. Esto uno lo puede entender si, por ejemplo, en la esfera pues tiene uno una superficie muy homogénea, en donde puede haber una distribución muy fácil, homogénea de las cargas, pero en estos sistemas, en donde hay estas picos, pues poner ahí como que todos los electrones nos cuesta muchísima energía, ¿sí? Uno sabe que ahí se repelen fuertemente y entonces ocurren distribuciones de carga como muy caprichosas, ¿no? Muy distintas a las que nos enseñan de la distribución dipolar y que nos dicen que cuando la longitud de onda es muy grande siempre es la distribución dipolar. No, aquí tenemos dipolos, cuadrupolos, octupolos, etcétera, simple y sencillamente por la forma de la partícula. Estas son las resonancias propias de la partícula. Sin embargo, pues así como Mi, pues no hay otra solución analítica. Mi se puede aplicar para la esfera homogénea, para una partícula elipsoidal o para cilindros infinitos. Ustedes se imaginan por qué, pues por la simetría, por las coordenadas. Para resolver las ecuaciones de Maxwell es muy complicado y entonces uno tiene que recurrir a métodos numéricos. Y hay una gran cantidad de métodos numéricos, como por ejemplo la aproximación de dipolo discreto, en donde se discretiza la partícula, no son átomos, se discretiza la partícula y a cada uno de estas partes pues le asocia uno un dipolo que interactúa entre sí. Y para obtener, por ejemplo, estos resultados, pues necesitamos del orden de 160,000 dipolos, etcétera, pues que los dipolos son vectores en 3 dimensiones, etcétera, hay una interacción entre ellos y pues realmente luego se complica un poquito las cosas. Entonces les decía yo, bueno, realmente las formas realistas de las partículas pues son cubos, cuboctaedros, decaedros, estas piñatitas, ¿no?, etcétera, y cada uno de estos, si uno se fija, pues tiene espectros muy muy distintos, ¿sí? Cada uno de estos va a presentar diferentes resonancias, ¿sí? Por ejemplo, el cubo es esta negra que les había yo enseñado, y si yo empiezo a truncar el cubo, pues ahora tengo esta roja, en donde esta resonancia se movió hacia longitudes de onda más pequeñas, entonces uno diría que se movió al azul, y entonces estas dos se traslapan y se ve más grande, etcétera. Y por ejemplo en el cuboctaedro, que sería como el truncamiento máximo que podría tener el cubo de esta forma, tengo este espectro que tiene muchas resonancias, y después el icosaedro que tiene 20 caras, y ahora sí vemos que hay una gran diferencia entre haber tenido estas esferas, ¿no?, con las que todo el mundo trabajamos en un principio, a tener realmente formas realistas, y la única forma de resolverlo es numéricamente. Entonces fíjense que cada oscilación colectiva de esta nube de electrones, ¿sí?, cada modo resonante, y su frecuencia está determinada por el número de electrones que tenemos en la partícula. Esto quiere decir el material de que está hecho la nanopartícula, ¿sí? No es lo mismo tener plata que oro, etcétera. La masa efectiva de los electrones, ¿sí?, eso depende del arreglo cristalino, de cómo están puestos los electrones, la forma de la nanopartícula, y también va a depender del ambiente en que están rodeados las nanopartículas y si hay interacción con otros elementos que se polarizan. Por ejemplo, si tenemos dos partículas muy cercanas, esta se polariza, forma estos campos evanescentes, ¿se acuerdan? Tengo otras muy juntito y entonces voy a sentir el campo de una sobre la otra, la de los modos evanescentes, además del campo externo. Entonces voy a tener todo ese tipo de interacciones. Entonces, por ejemplo, la gente sintetiza estas partículas, estas son nanopartículas de plata, y métodos experimentales, estos son resultados experimentales, así se ven, ¿no? Y entonces este es el color verde que se ve de la dispersión de luz de un cubo, y después este último
es de un octaedro. Y así se ven, ¿no? Entonces sí, realmente la parte de que tenemos diferentes resonancias debido a la forma, aquí se ven reflejadas, y estos son más o menos los espectros que salen ahí. Ahora bien, ¿qué hacemos con todo eso? Pues fíjese, una cuestión que nos gustaría hacer, o que la gente hace, de cierta forma, es investigar si esto sirve para celdas fotovoltaicas. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que absorben en el rango de la luz visible, en el rango de la luz del espectro solar, ¿sí? Y son muy eficientes para absorber, y entonces pues quisiéramos hacer celdas fotovoltaicas con ellas, con estas nanopartículas. Otra cuestión es que, por ejemplo, pues acuérdense que están estos campos localizados, y si yo tengo cierto arreglo de partículas, puedo como localizar la energía, ¿sí? Puedo de alguna forma localizarla, y mediante la interacción entre nanopartículas hasta puedo transportarla, ¿sí? Entonces tiene toda una serie de aplicaciones. Y además, bueno, ciertas espectroscopías como la fluorescencia o el Raman se amplifican por ese campo electromagnético que está localizado, ese campo electromagnético evanescente, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar, pero ese campo electromagnético es como si yo capturara la luz y la pudiera concentrar en puntos pequeñísimos del espacio. Entonces puedo aumentar el campo electromagnético 3, 4 órdenes de magnitud en regiones muy pequeñas del espacio, y eso me hace que yo pueda aumentar medidas de fluorescencia, de Raman, etcétera. Entonces estas son las cosas que puede hacer uno con la plasmónica. Entonces, por ejemplo, aquí decíamos que teníamos el cubo, que tenemos estas resonancias, y aquí, por ejemplo, graficamos el logaritmo del campo cercano, ese que se va a desvanecer, el evanescente, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, vemos que para cada una de estas resonancias, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, pues se localiza de manera distinta. ¿Por qué? Pues porque tengo una distribución de carga distinta para cada una de ellas asociada. Sin embargo, podemos ver que en este caso, por ejemplo, el 3 está muy localizado en una región pequeñísima del espacio, pero puedo aumentar aquí la intensidad del campo electromagnético hasta 6 órdenes de magnitud. Sin embargo, pues uno ve el pico y apenas si se ve aquí, ¿sí? Uno pensaría, no, pues es el que más absorbe. No necesariamente, depende de la distribución de carga de las partículas, cómo puedo yo aumentar esos campos electromagnéticos en la vecindad, ¿sí? Y esto es parte de lo que nos hemos dedicado un buen rato. Entonces, bueno, pues nos dedicamos, por ejemplo, a estudiar sistemas que tienen estos picos, ¿no? Para ver si estos nos pueden ayudar a capturar más o no energía y dónde, etcétera. Y, por ejemplo, podemos ver nuevamente, si vemos la intensidad del campo, si tenemos nanopartículas de plata y de oro con diferentes ángulos internos, estos que están aquí, depende del ángulo interno, pues será la longitud de onda donde más absorbo energía, ¿sí? Sin embargo, estos sistemas son bastante interesantes porque aun cuando digamos que para las partículas estas de plata que tienen un ángulo interno de alrededor de unos 20, 15 grados aquí, me absorberían en 760, 80 nanómetros, pues también veo que me absorben en casi todo el espectro electromagnético. Y entonces este tipo de partículas que tienen estos picos, pues son muy importantes y muy útiles para absorber en todo el espectro de la luz visible, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, las esferas, pues nada más absorberían en una sola frecuencia, mientras que ahora estas, pues nos absorberían en una ventana muy grande de frecuencia. Y entonces esas serían las que serían más óptimas para celdas fotovoltaicas que partículas que nada más absorban a 1, 2 o 3 longitudes de onda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para eso sirve este tipo de estudios, el poder entender. Bueno, me voy a saltar esto. Otro cosa es, y aquí es la figura esta del póster, ¿no?
Por ejemplo, nuevamente, bueno, pues si podemos nosotros concentrar energía y tenemos moléculas, podemos aumentar la espectroscopía Raman. Fíjense que Raman es una espectroscopía en donde llega la luz, se polariza digamos la molécula. Esto quiere decir que se puede, por ejemplo, mover un poquito los enlaces, ¿sí? Entonces puedo yo como enviar electrones, ¿sí?, a esos enlaces que ahora se modificaron un poco y luego emiten, ¿sí?, de alguna forma, y nos da la característica, así como la huella digital de las moléculas. Entonces la espectroscopía Raman es como muy fina para darnos las características particulares de las moléculas. Sin embargo, los efectos estos son muy pequeños y entonces necesitamos muchísimas moléculas y entonces pueden interactuar entre ellas y entonces a lo mejor no estoy viendo la estructura de una sola molécula, o necesito láseres muy potentes y por mucho tiempo para hacer una estadística confiable de la espectroscopía. En cambio, si utilizamos este tipo de puntas, donde podemos concentrar y aumentar, ¿sí?, el campo evanescente, pues sabemos que el efecto Raman aumenta como la intensidad al cuadrado o el campo electromagnético a la cuarta. Y entonces, esto querría decir que si yo puedo aumentar, como en el caso que vimos de la resonancia 3 del cubo, que era de 10 a las 6 veces, ¿sí?, 6 órdenes de magnitud, bueno, aquí estaría yo amplificando el efecto Raman 24 órdenes de magnitud, no, el doble, 12 órdenes de magnitud, y entonces necesitaría pues una concentración 12 órdenes menor de moléculas para hacerlo. Y entonces lo que se quiere hacer es, por ejemplo, que en lugar de que cuando uno está enfermo y lo mandan a hacer un cultivo, ¿no?, le mandan a uno unos exámenes de laboratorio, le toman uno sangre y una muestra de sangre y le dicen, bueno, regresa en 3 días o en 4 días, ¿no? Y hay gente, la mayoría somos afortunados y podemos regresar, ¿no? Pero habrá otros que no. ¿Por qué? Porque tienen que crecer el número de bacterias para poder hacer o fluorescencia o Raman, etcétera, para saber exactamente cuál es la bacteria o el virus que tienen, ¿sí? En cambio aquí, pues esto nos llevaría tiempo de segundos hacer una prueba de estas, ¿sí?, bajo las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar muchísimo la sensibilidad de la espectroscopía. Bueno. Ok. Entonces les decía yo, bueno, en realidad pues tenemos nanopartículas de todas formas menos esféricas, casi, y bueno, otra de las vertientes que hacemos para modelar es calcular la energía libre de Gibbs del sistema, ¿sí? Y por ejemplo, pues lo que hacemos es considerar pues todos los efectos que se dan en estas partículas reales, que sería pues ahora que, bueno, dependen de la temperatura, tienen diferentes caras, ¿sí? Puede haber estas que les decía yo como defectos que les llaman gemelación, ¿no? Planos, tienen efectos de borde, los cortes, hay tensión, etcétera. Y entonces uno puede hacer este tipo de cálculos a partir de parámetros que uno obtiene con la mecánica cuántica, ¿sí?, para partículas que tienen muchos átomos y ver, por ejemplo, cómo es la morfología de las partículas en función del tamaño de las partículas. Fíjense que si estamos alrededor de 5 nanómetros, yo calculo que tenemos alrededor de 1 millón de átomos, y esos pues los tendríamos que calcular ahí. Entonces, bueno, podemos ver, y en función de la temperatura también podemos ver, y lo que observamos es que a temperaturas bajas y tamaños pequeños, pues vamos a tener icosaedros, decaedros en nanopartículas de plata, ¿sí? Y después, si aumentamos la temperatura, vamos a tener tetraedros, cubos, como estos que están aquí, ¿sí? Y posteriormente tenemos partículas que
obviamente a temperaturas muy altas pues empiezan a mover los átomos y ahora sí parecen como esféricas, ¿sí? Entonces, bueno, pues si uno ve la respuesta en transmisión, pues esos son los colores, y ya habíamos visto que el color amarillo generalmente está asociado a las partículas, a las nanopartículas de plata, ¿no? Como aquellos que estaban en el vitral al principio, ¿no? Ese color amarillo, ese color verde. Y esto es lo que sería en transmisión. Bueno, ahora decía yo, bueno, podemos tener estas partículas, pero en diferentes medios, en el vacío, en aire, en tolueno, inmersas en zafiro, y cada una de ellas va a verse de color distinto. ¿Y por qué? Pues por ejemplo, el espectro del cubo en el vacío pues tiene estos 6 picos, y en el agua sigue teniendo los mismos 6 picos, pues se recorrió al rojo, ¿sí? Y es que simple y sencillamente ahora cuando yo tengo en el vacío, pues desplazo mis cargas de manera tal que la fuerza entre cargas positivas y negativas es distinta a que si están en agua, porque aquí se apantallan y parecería que tengo menos cargas. Y eso me va a dar también un efecto en la respuesta plasmónica del sistema. Bueno, para las partículas de oro pues, se encuentran menos formas que en plata, y también tenemos icosaedros, decaedros, cubos, etcétera, y este sería el color que se ve en transmisión generalmente. Y algo interesante es, por ejemplo, si ahora tenemos nanovarillas de oro, ¿sí? Por ejemplo, empiezan con una semilla, como una galletita de estas, ¿no? Y los químicos pueden, por ejemplo, aquí pasivar con moléculas y dejar crecer en una dirección únicamente. Pueden hacer estas varillas muy bien definidas, ¿sí? Y bueno, hay este tipo de diferentes varillas, y nuevamente pues podemos hacer estos mapas, ¿no? En el tamaño, para un cierto tamaño, ver ahora en función de qué tan largo con el ancho son, y ver qué tipo de partículas son. Y lo que es interesante es que ahora ya no son rojas ni son amarillas, sino lo que vemos son diferentes colores, quiere decir que responden diferente. Y lo que es también muy interesante es que el color al que responden, ¿sí? El color que se les asocia en transmisión, depende únicamente de qué tan largas son comparado con lo ancho, ¿sí? Independientemente de la cantidad de material que tenga. Y eso es muy interesante porque le puedo también buscar aplicaciones. Y esta es la parte experimental, y si ustedes ven, pues estas son las semillas, pero estas corresponden a esta, largo con respecto al ancho, que son los mismos colores, y luego el azul, y luego ese verde, y luego ya como color, pues no sé, agua sucia, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ese color café. Bueno, las partículas, como les decía yo, pues pueden interactuar, por ejemplo, en un modelo nuevamente dipolar, para hacerlo más sencillo. Si yo tengo un campo externo, pues voy a inducir dipolos, ¿ok? Y este es el campo que genera el dipolo y decae, ¿no? Es un campo evanescente, decae como 1 entre R al cubo. Sin embargo, cuando las acerco, fíjense que pues el campo de esta la siente esta y viceversa. Y el campo ahora se ve muy inhomogéneo, ya no es ese campo dipolar. Ahora aquí tengo toda una maraña de cosas debido a la interacción entre estas dos partículas. Y los campos se pueden acoplar o no, dependiendo de la geometría de las partículas. Entonces ahora el campo cercano, si yo juego con ellas, pues voy a tener, además de un campo dipolar, puedo tener un cuadrupolar, que se vería de esta forma, o un octupolar, y esta es la intensidad del campo cercano, ¿sí? Y por ejemplo, ahora yo lo que puedo jugar es con un campo que no sea constante en el espacio, sino que tenga una forma en el espacio, y también puedo jugar con la distribución del campo en dicho espacio, ¿no? Por ejemplo. ¿En qué podemos aplicar esto? Pues ya decíamos sobre la energía. Y algo interesante es que, por ejemplo, en la transferencia de calor radiactiva, es aquella que nosotros asociamos al sol, ¿no? Por ejemplo, no tenemos que tocar para que nos caliente, sino hay ondas electromagnéticas que llegan y nos transportan energía. Pues nosotros sabemos que esas del sol pues son ondas que se propagan,
Sin embargo, acuérdense que ahora tenemos estas ondas que están localizadas o que son evanescentes. Entonces, cuando las dos ondas evanescentes interactúan, pues resulta que podemos aumentar órdenes de magnitud, ¿sí?, la transferencia de calor de una partícula a otra, ¿sí? Eso quiere decir que podemos aumentar órdenes de magnitud la transferencia de energía. Y entonces podemos usarla, sabiendo las reglas de cómo se acoplan los modos propios de cada uno de estos sistemas, podemos usarla pues ya sea para aumentar o para suprimir la transferencia de calor, lo cual puede ser también bueno si que no queremos perder calor en, por ejemplo, en nuestros sistemas electrónicos o nanoelectrónicos, ¿no? La mayor pérdida de calor de nuestras computadoras, de energía, es por la emisión de calor, y entonces aquí nos da la posibilidad de controlar ese tipo de cosas. Bueno, ahora déjenme regresar un poquito, muy poquito, a la parte de la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, podemos asociar estos modelos clásicos de la electrodinámica, pero también necesitamos la mecánica cuántica. Y mucho se ha hecho, por ejemplo, de crear, si tiene uno una nanopartícula, que la puede uno modelar la respuesta óptica con las ecuaciones de Maxwell, y tenemos otra, pues les podemos poner pedazos de ADN, ¿sí?, por ejemplo, en donde después se reconocen una mitad con la otra, y entonces empieza uno a formar como nanoestructuras a partir de nanopartículas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la forma de las partículas, yo puedo irle poniendo diferentes ligandos, así se llaman, y estos se pueden ir reconociendo y se pueden ir hasta autoensamblando, ¿no? Es como si dejar las piececitas del Lego y solitas se forman, y forman ahora cristales a partir no de átomos, sino a partir de nanopartículas, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de hacer las cosas. Estos son lo que sale experimentalmente, etcétera. Y bueno, lo que decíamos es que podemos usar todas estas nanopartículas para censar moléculas. Pero cuando hablamos de moléculas, nuevamente nos tenemos que regresar a la mecánica cuántica, ¿sí? Porque yo puedo decir, ok, produzco un campo electromagnético muy intenso, pero tengo que saber cuál era la respuesta Raman de la molécula, y ahí no la voy a encontrar con estos modelos clásicos, ¿no? Nuevamente me tengo que regresar a la mecánica cuántica. Entonces, bueno, nosotros también hemos desarrollado algunos modelos en donde tomamos un hamiltoniano del estado base del sistema, ¿sí? Después ponemos nuestro campo electromagnético, y esto pues nos da un término perturbativo, ¿sí?, en el hamiltoniano del sistema, y claro, pues tenemos que hacer una expansión de este término perturbativo. Como es un campo externo, pues lo podemos expandir en una serie multipolar o no, dependiendo del efecto que queramos ver. Y entonces, bueno, tenemos asociados pues tanto el potencial externo como un dipolo eléctrico, un cuadrupolo eléctrico, un dipolo magnético, y podríamos tener todos los términos que vienen en el campo electromagnético, en ese término perturbativo. Y bueno, al final tenemos que encontrar una solución de la ecuación de Schrödinger, que era lo que les decía, y podemos pensar en una solución perturbativa dependiente del tiempo, que tiene ciertas reglas, ciertas características que están ahí. Entonces, algo que también hacemos es resolver este tipo de ecuaciones a nivel atómico, a nivel molecular, y para sistemas, por ejemplo, grafeno, que es un sistema que nada más tiene el espesor de un átomo, pero que puede considerarse que es infinito, o nanotubos, etcétera, y resolvemos y vemos ese tipo de cosas. Por ejemplo, hemos trabajado con nanotubos, en donde los nanotubos uno puede pensar que son como hojitas de grafeno enrolladas, ¿no?, que se enrollan una con otra. Y lo interesante es que se pueden enrollar como que si fueran tornillos, ¿no?, de diferente cuerda. La mayoría de los tubos tienen cuerdas
distintas, y esos se llaman quirales, porque la cuerda va en una sola dirección, ¿sí? Y el espejo de esa no se puede superponer al nanotubo original, ¿ok? Entonces, a pesar de que los nanotubos se conocen desde principios de la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? Qué feo se oye, ¿verdad? Eso. Pero bueno. Fue hasta 2007, aquí este es experimento de otra, que pudieron separar nanotubos izquierdos con un cuerda izquierda de derecha. O sea, se tardaron 15 años o más en poder separar unos de otros. Sin embargo, no saben, la forma de separarlos nuevamente es, por ejemplo, con ADN, que también, acuérdense que la hélice va en una cierta dirección, y entonces cuando interactúa con algo que también es izquierdo-derecho, no interactúan igual. Es como nosotros, cuando nos damos la mano, pues nos saludamos de mano derecha a mano derecha, porque embonan, pero la derecha y la izquierda no embonan, ¿sí? Entonces es lo mismo aquí, el ADN embona en unos y no en otros, y entonces captura unos pero no los otros, y así hay toda una serie de moléculas que son quirales y que tienen interacciones distintas con unas o con otras. Entonces fue como los pudieron capturar o no capturar. Por ejemplo, los capturan y esos pesan más y los pueden, entonces estos se caen, decantan y quedan aquí los que quedan libres. Y los más ligeros quedan hasta arriba, hasta, y luego acá los más pesados, y entonces ahora sí pueden ver si tienen izquierdos o derechos. Y la forma de saberlo es midiendo algo que se llama dicroísmo circular. Fíjense que estos objetos que son quirales absorben más luz polarizada circularmente derecha, por ejemplo, que luz polarizada circularmente izquierda. ¿Sí? Es una propiedad que tienen las estructuras quirales, y entonces uno puede ver qué tanto de ese dicroísmo, esa diferencia en absorción, y pues, nuevamente, por ejemplo, pues podemos nosotros con teoría y experimento ahora sí decir, ¿saben qué? Ustedes los que capturaron fueron los nanotubos izquierdos con índice 6,4 o índices 4,6, que sería el espejo, ¿ok? Entonces, mediante este tipo de cosas podemos decirles a ellos cuál es qué interactuó con quién y cuál fue el nanotubo que capturaron. No sé por qué tengo todo revuelto, pero bueno, no importa. Otra cosa que hemos hecho es que, bueno, pues las nanopartículas interactúan con estos ligandos, pero estos ligandos tiene uno que ver cómo se absorben en función del tamaño de las partículas, cómo responden a la luz y cómo podemos controlar la luz una vez que se absorben en él. Y nuevamente podemos, por ejemplo, aumentar este dicroísmo circular dependiendo de cómo absorbemos las moléculas en las nanopartículas, ¿no? Ese es el tipo de cosas que hacemos. Y finalmente, bueno, este es un trabajo hace un par de años, en donde con grafeno, lo que hicieron el grupo experimental de Ewan Park, o sea, todos los de nombre extranjero, ¿no?, que están aquí, fue experimentalmente, ellos crecieron grafeno súper limpio, ¿sí?, como del tamaño de 1 milímetro, para lo cual yo creo que se tardaron muchos días. Aquí está Laura, ¿no?, que crece grafeno, pero es súper difícil tener grafeno tan homogéneo, pero lo logran hacer, ¿no? Está Yu Ogawa. Y después lo cortan, ¿no?, y tiene la misma dirección cristalográfica, digamos, y ponen uno sobre otro y lo mueven a la izquierda o a la derecha. Y encuentran que hay este dicroísmo, que hay esta quiralidad en el sistema. Y bueno, pues nosotros pudimos darle sentido viendo cuáles eran las transiciones electrónicas entre los dos capas de grafeno, uno sobre el otro, que dan lugar a esto. Y al final de cuentas es muy interesante porque se polariza las capas de grafeno
y además se crea una corriente entre ellas, de manera tal que puedo tener una corriente que sale, por ejemplo, de la pantalla, ¿sí? Si lo muevo a la izquierda, supongamos, y otra que entra hacia la pantalla, ¿sí? Si lo muevo hacia la derecha, simple y sencillamente por las propiedades del grafeno, ¿sí? Y eso me da estas propiedades de quiralidad, las cuales puedo modular dependiendo del ángulo entre las dos capas, ¿no? Y por ejemplo, lo que encontramos es que este tipo de capas, que son dos capas atómicas, entonces estamos hablando de un sistema de 3.5 Angstroms de ancho, es el equivalente a tener una lámina de 50 nanómetros de una molécula de glucosa, ¿sí? Sería el mismo efecto. Entonces, pero aquí nada más necesitamos dos láminas de grafeno. La otra es que este efecto nos puede rotar la polarización de la luz en tan solo 3 Angstroms, para lo cual siempre necesitamos polarizadores de tamaño de la longitud de onda, ¿no? Etcétera. Y la otra es que como se crean estos campos magnéticos, podemos interactuar, por ejemplo, con el spin de los electrones y podemos seleccionar, acoplarlos o no, ¿sí? Al campo magnético que se está generando, y podemos entonces tener transporte electrónico con una selección de spin, ¿no? Digamos, todos con spin hacia arriba o todos con spin hacia abajo, y poder hacer spintrónica también en este tipo de sistemas. Y bueno, con esto llegó al final, esto, ¿no? Haberles dado un panorama del tipo de cosas que hacemos, cómo modelamos, el tipo de sistemas. Aquí está Laura, ¿no? Que crece grafeno, ahí está. Son estudiantes presentes, pasados, ¿no? Y demás. Giuseppe está formando un laboratorio, ya de hecho ya está obteniendo resultados de nanofotónica avanzada, así le puso, en el instituto, y estamos haciendo estructuras ordenadas para jugar con los plasmones y ver este tipo de aumento, etcétera. Y bueno, obviamente salud, no están todos los que han participado en algún momento. Estos son algunos de los estudiantes que han participado en algún momento, incluyendo a Giri, que venía de Praga, y aquí le tocó uno de los sismos, y él estaba emocionadísimo porque nunca había sentido nada así. Yo estaba preocupada, pero él estaba muy emocionado. Y ellos son estudiantes anteriores que también han participado y que están en diferentes universidades, y algunos colaboradores extranjeros. La mayoría de ellos son experimentales, con los cuales podemos ver que nuestras teorías y nuestros cálculos funcionan, y podemos explicar cosas. Y aquí no sé por qué quedó Francisco, pero y estos son algunos colaboradores en el Instituto de Física, ¿no? Y algunos postdocs, etcétera. Temo que no puse la última versión, pero bueno, con esto termino, y pues muchas gracias a ustedes por su atención. Pues muchas gracias, doctora Nogués.